Mi nombre es Andrés Pérez, soy profesor y director del Centro de Salud Animal e Inocuidad Alimentaria de la Universidad de Minnesota. El objetivo de esta presentación es brindar el resultado, compartir con ustedes el resultado y brindar algunas impresiones de una visita realizada a la República Dominicana en las primeras semanas de septiembre, con el objetivo de actualizar acerca de la situación de peste porcina africana en ese país. Esta visita fue llevada a cabo en colaboración y por invitación del OIRSA a través del doctor Abelardo de Gracia y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el objetivo de brindar aportes y contribuir a intentar encontrar soluciones para la problemática relacionada con la epidemia en la isla. En el transcurso de la visita se llevaron a cabo varias reuniones, tratando de entrevistarse con todos los representantes relevantes del sector público y privado en la isla, como así también representantes del USDA que se encontraban trabajando en la emergencia. El objetivo de la presentación, la estructura de la presentación, consta de estos cinco componentes: un repaso de la situación epidemiológica de peste porcina africana en la República Dominicana, lo que pudimos recabar como datos de la manifestación clínica de la enfermedad, la organización del sector porcino en la República Dominicana, algunas diferencias importantes en cuanto a bioseguridad y riesgo, y algunos desafíos, riesgos y recomendaciones que emergieron de la visita. Este slide muestra la estructura de la recolección del dato de campo y el flujo de información. Los datos comienzan a recolectarse a partir de la denuncia de sospechas que provienen de productores o de veterinarios de campo. Estos son recolectados y organizados por los epidemiólogos regionales y esa información se comparte con la División de Epidemiología de la Dirección General de Ganadería. Esta división elabora informes como el que se ve aquí a la izquierda, donde se reportan los hallazgos más importantes y comparte los datos, un resumen de los datos con la Dirección de Sanidad Animal, que es la encargada de llevar adelante los reportes a la OIE. Y toda esta estructura depende de la Dirección General de Ganadería y del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Este gráfico muestra la distribución de la enfermedad según los datos recolectados desde el comienzo de la emergencia, el 28 de julio, hasta el 10 de septiembre. En este periodo, la primera notificación se llevó a cabo a la OIE el 28 de julio, y en este primer periodo se han reportado a la OIE oficialmente 45 brotes, de los cuales 42 ya han sido resueltos. En este mismo periodo, la información que ha sido recolectada por el Departamento de Salud Animal consta de 214 brotes que fueron sospechados. De esos 214, 169 al momento en que yo realicé esta entrevista habían sido inspeccionados, y de ellos 165 habían sido confirmados por laboratorio, de los cuales 60 habían sido resueltos. Este pequeño desfasaje con lo reportado a la OIE tiene que ver con lo que sucede habitualmente en estas situaciones. Hay un pequeño retraso en la recopilación y el poder compartir la información, pero bueno, muestra que se está progresando apropiadamente en la recolección del dato. Es importante ver que existe una distribución bastante extensa de la enfermedad ya en la isla, con la gran mayoría de sus provincias afectadas, y por supuesto una mayor concentración de brotes en aquellos lugares donde hay una mayor densidad de población porcina. En la investigación de brote, todos los cerdos que se encuentran en la granja confirmada se procede con su eutanasia mediante electrocución y son enterrados en el mismo sitio. Los datos son recolectados utilizando un formulario de investigación de brote que al momento en que yo realicé las entrevistas se había realizado en papel, pero están trabajando y esperan pronto poder lograrlo, en empezar a recolectarlo con formularios electrónicos que se manejarán con tablets, lo cual debería contribuir, ayudar a volver el proceso de recolección de datos más eficiente. La base de datos central se encuentra en el departamento, en la Dirección de Ganadería, y además llevan adelante
un trabajo denominado pignoración, que es un sacrificio de animales que se envían a una planta específica de cerdos que está subsidiado por el gobierno. Esto es para ayudar a las actividades de control. En cuanto al origen del brote, esto no está confirmado, por supuesto, es muy difícil confirmarlo. Sin embargo, existen tres rumores, tres sospechas, tres hipótesis que han sido consideradas. Por un primer lado, en un primer punto, se confirmó que el primer caso se puede rastrear hacia el 10 de abril, de acuerdo a una misión que llevó adelante la OIE, FAO, el OIRSA y el IICA. Sin embargo, habían rumores de mortalidades usualmente altas desde febrero, que fueron recolectadas durante mis entrevistas. Se secuenciaron 8 muestras por el laboratorio en Plum Island, del APHIS, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y se caracterizó la cepa resultante como un genotipo 2 de la cepa Georgia 2007, lo cual parece ser compatible con un ingreso desde Rusia o el este de Europa, ya que esta cepa no parece haber acumulado las variaciones que sí se encuentran en la cepa que está circulando en China. Como les decía, se manejaron 3 hipótesis con respecto al ingreso. Uno tiene que ver con el ingreso desde Haití. Eso tiene que ver con la proximidad geográfica que existe entre la República Dominicana y Haití, con un borde muy, muy poroso. Y además yo pude recoger rumores, no confirmados por supuesto, que hablaban de mortalidades en Haití desde comienzos del 2021, finales del 2020. Bueno, esta hipótesis parece apoyarse, dado que desde el momento en que yo realicé esta recolección de datos, Haití confirmó efectivamente la presencia de la enfermedad en la isla, aunque en este punto es difícil saber si se encontraba infectado con anterioridad de República Dominicana o no. Las otras 2 hipótesis que se consideraron en su momento tenían que ver con el tratamiento insuficiente de residuos, desechos de embarcaciones, o con la introducción ilegal de productos porcinos a través de turistas o por productos importados ilegalmente desde China que han sido identificados en mercados mediante un trabajo de análisis de riesgo que realizó el OIRSA. Bueno, estas son las 3 hipótesis que van a seguir trabajándose. Dada la confirmación de la enfermedad en Haití, parecería suponerse que la primera hipótesis puede ser la que tenga más fuerza. Sin embargo, es muy difícil poder comprobar esto a ciencia cierta. Bueno, pasando a la manifestación clínica que parece tener la enfermedad, esto es lo que se recolectó en entrevista con productores, que parece ser la secuencia en la granja que al momento de mi visita, la granja más grande que había sido afectada al momento de mi visita, teniendo unas 1.300 madres. Lo que reportaban por comentarios no del productor de la granja, sino productores que habían conversado con él, es que comenzaron aproximadamente con repeticiones, que fueron seguidas a los 15 días con abortos, 15 días después aproximadamente, ¿no? Con anorexia y muerte de madres, unas 5 o 7 por día. Y luego hay una muerte explosiva varios días después, 15 días después, 45 días después de que comienzan los síntomas, de 150 madres, y 15 días después casi una mortalidad total en la granja con 1.200 madres que murieron. Es decir, un comienzo que parece ser muy lento con algunos signos y que en algún momento explota. Este es otro ejemplo, en este caso recolectado por 2 médicos veterinarios con los cuales les hablé personalmente, por lo cual tengo un poco más de confianza en esta secuencia. Ellos lo que reportan es que comenzó con fiebre en gestación el primer día, luego al otro día la muerte de una madre con signos de cianosis, al otro día aborto de 2 o 3 madres, al día siguiente aproximadamente 20 madres con signos de fiebre y deshidratación severa que mueren. Ahí se lleva adelante la necropsia y la medicación con antibióticos y antipiréticos. Aquí lo que llama la atención es que lo que ellos reportan es que al próximo día, al día siguiente, no hay signos de fiebre y regresan aproximadamente a los mismos niveles de producción normal, lo cual sería en condiciones normales totalmente inesperado, pero es lo que ellos vieron. Y unos días después, en función de los resultados de necropsia y las muestras, se confirma que efectivamente era un brote de peste porcina africana con confirmación de laboratorio. Pero bueno, como vamos a ver ahora en las lesiones, al comienzo tiene, bueno, lo que vieron ellos son lesiones de piel que
que son características de la enfermedad, pero también podrían ser características de muchas enfermedades que dan una sintomatología parecida. Por ejemplo, la manifestación en piel de circovirus, el PDNS, erisipela, bueno, varias situaciones que pueden dar lesiones similares. Cuando abren el animal encuentran las características bien de fiebre hemorrágica, órganos bien rojos. Y las lesiones que después encuentran en los órganos típicos son bien características de la enfermedad. Se pueden ver las hemorragias petequiales en riñón. Y después lesiones que no son tan características o patognomónicas de la enfermedad, pero sí características de su presencia. Entonces, en definitiva, la manifestación clínica es bastante característica de peste porcina africana. Hay que tratar de no quedarse con diagnósticos de otras cosas, otra enfermedad que pueden encontrarse en un hallazgo normal de necropsia e ir a buscar las lesiones en los órganos donde se ven habitualmente, pero si es así se suelen ver, se han visto por lo que reportan sin inconvenientes. Y lo que sí hay que tener presente es que a lo mejor en algún momento se pensó en que había dos formas distintas, una más aguda, una más lenta, menos virulenta de la enfermedad circulando en la isla, pero es probable que esto también esté influido por la presencia de otras enfermedades concomitantes. Muchas de estas granjas son PIRS positivas, diarrea epidémica positiva. Entonces uno esperaría que en esas granjas quizá la manifestación sea más violenta que en esta granja, por ejemplo, como les comentaba, donde parecía ser la presentación mucho más suave de lo que esperaríamos, una forma aguda, pero muy lenta, donde incluso se reporta que algunos de los animales vuelven a producir normalmente con un tratamiento de rutina. Pasando a la organización del sector porcino en la República Dominicana, está agrupado en 8 regiones y 31 provincias. Aproximadamente la mitad de la producción, quizá un poco más de esa mitad, está concentrada en granjas comerciales, mientras que un poquito menos de la mitad se da en traspatio y en granjas en granjas familiares, para un total de aproximadamente entre 1 y 2 millones de cerdos en la República Dominicana. La distribución de las granjas está muy concentrada, son solamente 334 granjas comerciales, de ellos hay 3 núcleos genéticos, hay un error en la diapositiva, son 3 núcleos genéticos o multiplicadores, 22 granjas de entre 500 y 2000 madres y 308 granjas de menos de 500 madres. El 78% de toda esta producción está agrupada en esa región que vemos en el mapa. Combinando las dos cosas, la bioseguridad, el número de brotes y la distribución de estas granjas, podemos ver que son 3 entonces núcleos genéticos y multiplicadores que tienen estándares de bioseguridad bastante altos, negativos, han estado trabajando por aproximadamente 10 años y en ese periodo han sido negativos a PIRS, negativos a diarrea epidémica, negativos a peste porcina clásica, no vacunan y por supuesto no han tenido brotes hasta el momento de la enfermedad. Existe un riesgo, por supuesto, porque es una zona infectada, entonces hay un riesgo de que se infecten, pero por sus características parecen estar mejor posicionados que otras granjas para poder aguantar, esperar sin sufrir la enfermedad, aunque la situación es muy problemática, por supuesto. Después sigue un estrato de entre 500 y 2000 madres, que son aproximadamente 22 granjas, que tienen asistencia veterinaria, bioseguridad variable y una cierta proximidad al traspatio. En este estrato se registró un brote y hay un riesgo mayor, dada esta cercanía y esta bioseguridad variable. Este grupo, estos dos estratos, están asistidos por aproximadamente menos de 10 veterinarios que trabajan en estas granjas brindando bioseguridad y asistencia. Después viene un tercer estrato de menos de 500 madres, son aproximadamente 300 granjas. Aquí la bioseguridad es un poco menor, las granjas están muy próximas entre sí, también próximas al traspatio. Se reportan figuras en algunos lugares de aproximadamente 9000 madres en un radio de 5 kilómetros cuadrados, con un 60% aproximadamente de estas granjas positivas a PIRS o a diarrea epidémica. Y aquí es donde hay 2 brotes ya registrados en el sector comercial. Y la percepción del riesgo es mucho mayor que en los otros 2 estratos. Y finalmente, donde está por ahora la mayor parte del problema es en el traspatio y en las granjas familiares. Ahí tenemos miles de granjas
Ahí hay prácticas compatibles con la transmisión de la enfermedad, como compartir elementos, alimentar con desechos. Y aquí es donde se han registrado hasta el momento la mayor cantidad de los brotes. Para ver la diferencia entre estos estratos, esta es unas fotos de uno de las granjas del primer estrato, de multiplicadores y núcleos genéticos. Como pueden ver, son estándares de bioseguridad muy altos, 3 kilómetros, 3 sitios, 3 kilómetros entre la entrada al sitio, varios lugares donde producen desinfección, un biodigestor, uso de las variaciones naturales del terreno para la separación entre sitios. Y bueno, es complicada la situación por la situación de la isla, pero evidentemente hay una heterogeneidad en cuanto a la capacidad de resistencia y a la bioseguridad que se encuentra en unas granjas como estas comparado con las granjas de menor tamaño o el traspatio. Bueno, en cuanto a los desafíos, las recomendaciones y los riesgos, en primer medida hay algunos recursos limitados y algunos desafíos organizacionales que ya fueron reportados en el informe de la OIE que realizó en República Dominicana en el 2010, que son conocidos por el servicio sanitario y por los organismos internacionales que bueno, representan desafíos al momento de trabajar. Hay algunas cuestiones para ajustar, por ejemplo la necesidad de hacer un seguimiento después de la depoblación para asegurarse que no se lleve adelante una repoblación inmediata, particularmente en el traspatio o las granjas pequeñas, asegurarse que la desinfección es suficiente. Se han reportado casos en que se vuelve a repoblar inmediatamente, lo cual en este caso es muy peligroso, ya que el ambiente queda infectado y se vuelve a contaminar la población susceptible, perpetuando la enfermedad. Hay necesidad de hacer seguimiento de los casos que no están confirmados para ver de qué se trata y ver si no pueden ser casos de falso negativo, o la duda siempre, ¿no?, de que se encuentren brotes o introducciones de peste porcina clásica que pueden complicar la situación. Hay que trabajar en continuar entrenando los equipos de respuesta para poder aumentar la velocidad de respuesta. Hay una necesidad de actualizar la legislación para brindar un mejor marco para las regulaciones. La legislación actual tiene unos años, entonces es difícil a veces proveer las medidas necesarias para la respuesta. Según tengo entendido, no se requieren permisos para instalar las granjas, lo cual hace que la localización de las granjas no esté regulada, lo que conduce a una alta densidad de granjas en un alto número con baja bioseguridad. Esa es una situación de riesgo muy importante que complica además la atención del foco porque debido a la zona buffer alrededor del foco es necesario atender si se produce un brote es necesario atender una gran cantidad de granjas que quedan incluidas en el foco y en el perifoco. Hay grandes diferencias con respecto a la situación en el 78, en la epidemia del 78 afectó a República Dominicana. En ese momento se depobló la isla, pero bueno, la situación epidemiológica global era distinta. En este momento, con gran parte del mundo, Rusia, el este de Europa, China, el sudeste asiático infectado, hay un riesgo constante de reinfecciones que hay que tener en cuenta al momento de pensar cuáles son las acciones a llevar adelante. Hay además ahora una industria comercial mucho más organizada en República Dominicana que lo que se encontraba en el 78. Y la mayor parte de la producción, de hecho, viene de esta industria organizada. Es necesario establecer una separación de Haití y mejorar las regulaciones en las fronteras, tanto para turistas como embarcaciones, para poder asegurarse de que no se produzcan esas nuevas incursiones y ese flujo. Y también es necesario revisar las opciones para las granjas comerciales multisitio. Eso no solamente en la República Dominicana, sino también en Estados Unidos y en el resto del continente americano, porque como vimos no es lo mismo una granja de alta bioseguridad multisitio con separación entre los sitios, no es realmente una unidad epidemiológica, sino que son múltiples unidades epidemiológicas, mientras que por contraste consideramos como si fueran granjas distintas y separadas, distintas unidades epidemiológicas, un grupo de granjas que están muy comprimidas, muy juntas y que en realidad comparten mucho del riesgo. Entonces es necesario considerar esto al momento de planear la regulación y el control. Una de las cosas que se discute es si la depoblación es una opción y en ese caso hay que tener presente que hay varias opciones al momento de implementar la depoblación. Una opción sería solamente los brotes y la zona buffer alrededor de esos brotes.
Otra opción sería el traspatio, pero solamente alrededor de las granjas comerciales. Otra opción sería todo el traspatio. Y finalmente otra opción sería todo el traspatio junto con las granjas de baja bioseguridad. Todas estas opciones tienen sus cosas a favor y en contra, están siendo discutidos y hace falta un análisis muy profundo porque tienen consecuencias sociales y económicas muy complejas con riesgos en distintos niveles en cada una de ellas. Además es necesario considerar mejorar la legislación para que entonces al continuar esas acciones, si no podemos depoblar y volver a la misma situación en que encontramos ahora cuando se repoble. Entonces tenemos que mejorar mientras tanto la legislación, porque dada la situación global y quizá regional actual y con respecto al estatus de la enfermedad, hay un riesgo muy grande de que se produzcan nuevas incursiones, nuevas epidemias. Entonces, si no preparamos esa legislación, si no mejoramos, vamos a estar en la misma situación de riesgo que llevó a la situación actual. Y además hay consideraciones de salud pública y de bienestar animal que hay que tener presente al momento de considerar la depoblación como una opción. Bueno, finalmente agradecer a la OIRSA por la invitación para colaborar, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a los laboratorios, a los veterinarios, a la Dirección de Ganadería del Gobierno de Dominicana, a Luzda y al grupos de productores con los que me reuní durante esta visita. Muchísimas gracias.